No conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que empieza a brillar. Mar Poética, sexto Festival de Poesía de Marbella. Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos con el ciclo, con estos diálogos poéticos. Ayer disfrutamos muchísimo y hoy os garantizo que vamos a disfrutar muchísimo también con Manuel Borràs, editor de Pretextos, de la editorial Pretextos, y con Carlos Roth, editor de la editorial La Uña Rota. Cuando estábamos diseñando el festival, quedé pensando que es raro que en los festivales de poesía tengan presencia los editores. Y sin embargo son una pieza fundamental del mundo, por supuesto, de la poesía, de la literatura. Y de hecho suelen arrastrar cierto estigma, cierto desprestigio, porque evidentemente, bueno, ha habido editores que rozan la tiranía, pero un editor de poesía se parece bastante poco a un tirano, por lo general. Desde luego hoy no tengo un tirano ni a la izquierda ni a la derecha, al revés. Uno de los rasgos comunes de Carlos y de Manuel, sin duda, es la bonomía. Y otro de los rasgos comunes es que ejercen su labor desde la periferia, esto que quieren llamar la periferia. Manuel, Silvia y Manuel Ramírez, que son sus compañeros de vida y compañeros de editorial, operan desde Valencia, y Carlos Roth desde Segovia. Madrid empieza en Segovia, vamos a reivindicar Segovia. Debería empezar eso. Debería comenzar, desde luego que se sí. equivocaron. Pretextos comenzó en el año 74. Han sucedido muchas cosas en esas décadas ya. Empieza en prácticamente un desierto cultural o un mundo por hacer, un mundo por refundar. Y con muchas ilusiones, hay que decirlo. Un mundo también que parece que estaba muy ilusionado en muchas cosas. Y tú tenías 17 años cuando fundas la editorial, ¿no? Cuando intento. Cuando intentas, sí, claro. Porque entre otras cosas, teníamos un obstáculo que era la mayoría de edad. Y había otra, bueno, quizás seguramente es parte de la locura del adolescente, fundar una editorial y hacerlo con una editorial de poesía, de filosofía, en fin, todos estos géneros que tanto predicamento tienen en la sociedad. Traer libros de filosofía francesa, filosofía alemana contemporánea a la España de final de franquismo, ¿no? Realmente es una odisea. Yo que estudié filosofía, es casi imposible, por no decir imposible, ser estudiante de filosofía en este país sin los libros de pretextos, sin el apoyo de los libros de pretextos. Y diría lo mismo para el mundo, en el ámbito de la poesía, y lo diría en el ámbito, obviamente, del ensayo no solo filosófico, pero también de la narrativa. Es colosal, realmente es colosal la labor que habéis hecho. En su catálogo supera ya los 1000 títulos, ¿no? Casi 2000. Hemos perdido la cifra ya. Hay premios Nobel, hay premios Reina Sofía, hay premios Cervantes, en fin. No vamos a presumir tanto, pero tenemos a alguien que realmente es parte de la historia de la literatura hispanoamericana y estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, y Carlos, que empezó hace muy poquito, en realidad en el 2016, pero tiene la capacidad de hacer que esos años tengan una densidad salvaje. No sé cuánta vida se habrá dejado por el camino. Yo te agradezco que me quites años. Porque, bueno, en realidad empezamos en el 96. Ah, bueno. Entonces me habéis Es un poco mayor. Hoy Es mayor también ya. No, está bien. 16 me siento joven, sí. Es parte de esa densidad, me he perdido yo en la densidad también. Igualmente, la labor que se han hecho, no son tantos años para una labor editorial, que es algo que cuesta muchos años construir, como vemos con el caso de Manuel. Y realmente es una editorial, sobre todo, fundada en el teatro,
pero que también, obviamente, ha apostado, bueno, obviamente no, porque no tendría por qué ser obviamente, pero ha apostado también por la poesía. Es decir, se mantiene también en géneros que podríamos considerar de alguna manera periféricos, ¿no? También está esa especie de locura adolescente que yo mencionaba de Manuel, ¿no? Y quiero destacar, ha habido sin duda cierto, hay que tener cuidado con la palabra boom, pero realmente en España el teatro se está leyendo muchísimo más ahora que seguramente en los 50 años previos. Y lo digo, aunque pueda sonar muy enfático, pero lo digo totalmente convencido, de que uno de los agentes culturales fundamentales de que se haya dado este fenómeno es La uña rota. Estoy convencido de que el flamante premio Princesa de Asturias, Juan Mayorga, no estaría donde está si no fuera gracias a la labor editorial de La uña rota. Entonces, tenemos veteranía y juventud, pero tenemos muchísimo tino y muchísimo cuidado en el mundo de la edición en ambos lados. Bueno, no quiero detentar más la palabra. Manuel, ¿por qué la poesía? ¿Por qué la filosofía? ¿Qué le hacía falta a España en esos años? Yo creo, seguramente a España no le hacía falta nada, porque comenzar con la pretensión de que a los otros les falta algo, me parece que es empezar las cosas mal. Yo creo que uno, fundamentalmente, lo que siente es la falta en sí mismo. ¿Qué es lo que me falta a mí? Comprendes en un contexto determinado como era en el que nosotros empezamos a pensar la editorial, en plena, o sea, nosotros somos hijos de la transición. Y yo creo que a España le faltaban muchas cosas, que por desgracia, a día de hoy, me parece que se han corregido en parte, pero que todavía siguen faltando. Y entre otras era cierta capacidad. Nosotros habíamos sido una generación que habíamos ya superado determinados, digamos, dramas y desastres que venían derivados de algo terrible que fue la Guerra Civil Española. Y además éramos todos, o sea, los que constituíamos el núcleo de pretextos, nos contábamos entre, digamos, hijos de esas familias que se consideraron vencedoras, cuando eso es un malentendido que se sigue manteniendo hasta hoy, porque cuando ha habido un conflicto como el que hubo en España en el 36, ¿quién es vencedor? O sea, todos fuimos vencidos, absolutamente todos. Y esto es una cosa que yo creo que deberíamos de empezar a reflexionar desde ahí. Entonces nosotros, esta mañana lo hablaba con Javier, yo creo que el gran error a veces que cometen las sociedades es que se nos educa para ser los mejores, cuando lo que tendríamos que ser es educados en tratar de ser mejores personas, tratar de ser mejores, no los mejores. Y entonces nosotros hemos querido contribuir con nuestra pequeña o grande, ¿entiendes? A lo mejor grande porque ya casi llevamos 2000 títulos publicados, pero yo creo que hay muchísima labor por hacer. Por eso yo, por ejemplo, siempre en contra de la opinión y de la tendencia general de mis colegas de mi generación, que dicen, otro editor. Pues yo celebro la presencia y la llegada de nuevos editores y jóvenes editores que puedan aportar y que puedan complementar el trabajo que estamos haciendo también otros, ¿no? Y eso, en vez de ser motivo de satisfacción y ser motivo de celebración, parece comprendes que sea todo lo contrario, motivo como incluso te diría comprendes de enervación. Y yo creo, mira, resumiéndolo mucho para no contaros el rollo, y disculpadme porque os tengo un poquito de lado, nosotros lo que hemos querido siempre hemos tratado de compartir aquello que fue previamente útil a nuestras vidas. O sea, yo estuve en una universidad que era una universidad que no era elitista en su formulación, pero en el fondo lo era. Yo, por ejemplo, tuve
posibilidad, porque mi familia tuvo los medios para hacerme viajar, aprender idiomas, estar en el mundo, tener una cultura determinada, pero yo veía que la mayoría de mis compañeras y compañeros en universidad, como ves, no habían tenido esa, digamos, fortuna. Y además, y había un tratamiento, además, yo te diría que excluyente. Por ejemplo, en las bibliografías que nos daban en filosofía, había muchos libros que estaban en las lenguas originales. Yo leo alemán, pero ¿por qué tienen que leer alemán? Una chica o un chico que entra, comprendes esto, ingresa en una facultad. Entonces a mí todas esas cosas me parecían verdaderamente de un atrabiliario, de un injusto, y nosotros, vamos, te digo, desde la modestísima labor que hemos hecho, hemos tratado, si no corregirlo, porque eso sería demasiado, hubiera sido excesivo, pero sí tratar de aportar algo para corregir esa situación que desde nuestro punto de vista era totalmente injusta e injustificada. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y has dejado ya varios titulares que recogeré después. Carlos, ¿cuál es el contexto de La uña rota? ¿Cómo comienza? Y fíjate, me permito decir que para mí leer me parece un acto completamente razonable. Escribir ya empieza a parecerme poco razonable. Y editar ya me parece por completo irrazonable. Me gustaría saber un poco tu contexto, tus razones. Hombre, sí, yo creo que lo importante es hacer un catálogo razonado, ¿no? No irrazonable, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Ni publicar? irracional. Hay que tener en cuenta siempre que cuando uno publica un libro está invirtiendo un dinero. Se habla siempre de la editorial, de la mundo edición como algo glamuroso, como algo, en fin, romántico, la labor de editar, pero no deja de ser un trabajo que también tiene un punto administrativo importante, que consiste en mirar una calculadora y hacer sumas y restas y ver cómo lo que se ingresa y lo que se gasta, ¿no? Si tiene algún tipo de eso de lógica, ¿no? Todo eso. Al final hay un capital de por medio que hay que saber manejar, hay que saber. Y entonces ahí viene ya la palabra modelo, el modelo de empresa que uno forma, que uno crea para encauzar ese tipo de poética editorial que quiere, no solo política, también poética editorial, yo creo que son las cosas importantes, la política y la poética editorial, que uno quiere llevar a cabo y defender de cara a todo lo que hay ahora mismo. Es que se me baja todo el rato, ¿verdad? No pasa nada. A mí, así. Ahora creo que se me oye mejor. Te deja como una sonrisa así, ¿no? Como Hierática. Como si fuera que un grano, ¿no? Aquí, bueno. El caso es que, claro, digo, lo que decía era como cómo encauzar una poética y una política, bueno, que uno, en la que uno cree y digamos que eso tenga en el mercado, porque hay un mercado también, que no se puede uno olvidar que hay un mercado, porque al final estamos dentro de un mercado, y diferenciar para mí los conceptos, que es, ¿editas en el mercado o editas para el mercado? Y creo que, bueno, yo tengo claro que editamos dentro del mercado, no nos queda otra. Luego hay periferias y centralidades. A mí más que periferia me gusta más excéntricos, ¿no? Es verdad que es un término mucho más difuso que periférico, que está un poco más manido últimamente. Y creo que excéntrico es fuera del centro, ¿no? Que estamos fuera de los centros que hay, porque hay varios en España. Ahí está Barcelona, ahí está Madrid, ¿no? Y estaba pensando en todo esto y en el contexto que me preguntabas, ¿no? Pues bien, yo cuando nace Pretextos yo tengo 2 años, por así decir. Ni siquiera sé si tengo 2 años o 1 año y medio, no sé en qué mes fue que nacisteis, pero estoy todavía con pañales. Y el caso es que cuando empecé a leer el primer libro de Pretextos tengo 18 años, y eso sería en el año 90, más o menos, cuando conozco la editorial Pretextos, ¿no? Una editorial que, por supuesto, me deslumbró ya cuando nada más empezara como a manejarme en el mundillo cultural, ¿no? Y de la lectura. Y en el año 96, yo había acabado la carrera. En Segovia había como una especie de... Segovia, años 90, no sé si eso es posible imaginar hoy día. Era un lugar que se estaba como habiendo como ciertas chispas y movimientos culturales. Había como pintores que hacían sus cosas, sus exposiciones, había gente que hacía sus cortometrajes, alguno ahora se ha convertido en un director famoso, algunos de aquella época. Había quien publicaba, quien escribía, quien recitaba mucha música, ¿no? Fue un momento como extraño en una ciudad tan muerta como Segovia,
en muchos aspectos, y en esa época empezó como a florecer Segovia, en los 90 y pico. Y en ese contexto fue donde unos amigos y yo empezamos a hacer unos fanzines. Eso fue durante la carrera, en el 93, 94, por ahí, ¿no? Y esos fanzines, y digo fanzines porque creo que es una palabra clave en nuestra historia, en nuestro historial, porque el fanzine, ¿sabéis lo que es un fanzine? Es una especie de revista hecha a mano, fotocopiada, grapada o arrindonga en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, es un canto a la imaginación. Un fanzine te permite hacer lo que te da la gana. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, reproducíamos cuadros de Fontana. Como el cuadro famoso de Fontana, que era ¿le conocéis el cuadro de Fontana, que es un lienzo que está rasgado? Pues eso era un papel, era apaisado y hacíamos 300 ejemplares, pues cada ejemplar con un cúter rasgábamos el papel. Eso era, pues, tener un Fontana en nuestro fanzine, ¿no? A fin de cuentas. A priori parece la labor contraria de un editor, ¿no? Rajar libros. Rajar un papel, sí, sí, sí. El caso es que eso, de alguna forma, es como que ejercitabas mucho la imaginación, ¿no? Y ya cuando, no es que nos cansáramos, pero queríamos más, porque yo creo que la palabra ambición también es importante, tener cierta ambición en continuar, ¿no? En hacer más, en conocer, en leer, en saber, en aprender a seleccionar y tal. Entonces fue cuando empezamos definimos la idea de hacer una editorial que pusimos como nombre La Uña Rota, y eso fue en el 96. Y lo que pasa es que nosotros empezamos muy despacio, no hicimos nunca un modelo editorial en sentido de empresarial, nunca pusimos un capital de pesetas entonces, ¿no? Vamos a poner aquí 50.000, 100.000 pesetas, ¿no? para empezar a trabajar. Pusimos 5.000 pesetas, éramos 4 personas. Y esos 5.000 nos dio para hacer el primer librito, que era un libro de poesía, precisamente, que se titulaba El saludo del francotirador partiendo la noche, de un autor llamado Fito Merchante, argentino, de la Chacarita, Buenos Aires. Y era un libro de poesía visual, y era un libro de 15 por 10 centímetros, grapado, ¿no? Y ese fue el primer libro que hicimos. Luego vino otro al mes siguiente, y nuestra sorpresa fue que vendiéndolos en los bares y a mano, porque las librerías aún no nos querían, eran libritos demasiado perdibles, ¿no? Aunque para mí eran imperdibles, pero demasiado perdibles, demasiado robables, costaban 100 pesetas a todo esto. Entonces los bares fueron el lugar donde nos acogieron con los brazos abiertos, entre otras cosas porque pasábamos mucho tiempo en ellos. Y entonces, de alguna forma también, pues claro, decía, pues si estáis aquí todo el día, pues no pasará por vender esto, ¿no? Y el caso es que se fue vendiendo todos los ejemplares. Hacíamos 300, pues se vendían los 300. Luego 500, se vendían los 500. 100 pesetas por esa cantidad, que os digo, daba para publicar el siguiente y el siguiente, y así fuimos poco a poco. Fue una editorial que nació, digamos, muy artesanalmente y con la ambición más puesta en lo literario, en publicar textos que nos interesaban, que en lo material, que en lo capital, que en la parte más empresarial. Claro, lo empresarial tiene que llegar tarde o temprano, porque empieza de repente a llegar el lomo. Llegó el lomo a nuestras vidas como editorial. Eso para nosotros fue un proceso importante, hacer un libro con lomo. Fuimos muy poco a poco en esto, la verdad. Y había que, de repente yo quería traducir un libro que había descubierto de Samuel Beckett inédito en castellano. Pues hombre, había que ya contar con un traductor, había que comprar derechos. Quiero decir que la propia práctica fue una especie de pequeña universidad. Ahora se diría máster, ¿no? Creo. Sería una especie de una especie de formación, ¿no? Que te obligaba a aprender sobre la marcha. Y ese fue el contexto. El contexto fue que también estuvimos juntos alrededor, que eso es importante, porque no solamente no piensa uno solo, piensa también en común con otros. De repente nosotros nos dejábamos imbuir y impregnar ¿no? por el pintor que se exponía, por los músicos que hacían sus conciertos, por el que hacía cortometrajes. De repente ahí se generaba un magma que te invitaba a seguir, ¿no? Te invitaba a seguir. Entonces, bueno, eso, tenemos... Sí. Claro, has dado con un matiz súper interesante, ¿no? Que es estás en el mercado, pero otra cosa es mercadear. Escribir para el mercado. O sea, editar o sí, la para el distinción mercado. que ha hecho Carlos yo creo que es fundamental. Estar para el mercado o estar en el mercado. Claro. Que son cosas, yo creo que totalmente diferentes. Lo que hay que ser consciente que se está en un mercado. Pero al final es una cuestión de entusiasmo también, ¿no? Y de curiosidad. Bueno, Carlos lo acaba de demostrar. Si no hay entusiasmo, comprendes, no se mueve el mundo. Cuéntame de esos entusiasmos, Manuel. ¿Cómo? Cuéntame de esos entusiasmos primeros. ¿Cuáles son esos actos? ¿Cuáles fueron vuestras rajadas de libros, por ejemplo? ¿Dónde empieza? Nosotros no rajamos ningún libro porque hemos sido un poco más tímidos que Carlos. Estás a tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que me parece un acto bárbaro. Lo que pasa es que hay libros que verdaderamente más valdría olvidárseles, comprendes, que rajarlos, porque me parece un acto bárbaro. Es verdad que hay muchos libros, es verdad que hay muchos que sobran libros, pero es verdad también que hacen falta, comprendes. Y entonces yo creo que hacen falta otros libros pues que a ser posible sigan contribuyendo a darnos la cordura suficiente pues, para seguir viviendo lo más razonablemente y armónicamente posible, ¿no? Y que se eviten, por ejemplo, pues las cosas que están ocurriendo hoy de nuevo en Europa, todas esas cosas. Y yo creo que el entusiasmo mueve montañas y no hace falta simplemente, aunque es verdad que ayuda, que se convierte en un cómplice necesarísimo, ese joven inicial, comprendes, que se cree imbuido de una razón que tiene que tratar no de imponer a los otros, comprendes, pero de sí llevar adelante, que es quizá también pecar un poco de excesiva ambición. Pero yo creo que el joven, cuando por ejemplo a mí me molesta y me indigna, y ya visto desde una perspectiva ya de cierta madurez, ¿no? Que es la que me toca, cuando hablan, es que son muy ambiciosos los jóvenes. Pero claro que sí. Pero es que el joven yo creo que tiene que ser ambicioso. Lo que pasa es que también esa ambición se tiene que saber, en cierto modo, orientar. Yo, por ejemplo, mira, yo siempre he dicho que si he sido editor ha sido porque he sido previamente lector. O sea, yo fui un niño que nacía a la lectura acompañado de la mejor manera posible. Yo siempre me refiero a dos mujeres esenciales en mi vida. Una fue mi madre, que era la que nos legó, digamos, la tradición de la literatura escrita, y después una cocinera que estaba empleada en la casa familiar extremeña, que se llamaba Eugenia, y que era una narradora, una contadora nata, y que a mí, yo sé, o sea, yo he visto ahora con perspectiva, sé que tanta influencia tuvo mi madre, leyéndome, por ejemplo, romances de la edición de Santullano, como tuvo Eugenia, que se llamaba esta señora, contándome las historias rurales que me contaba. Y es que ahí es donde nace la literatura, y ahí es donde está la cultura. Y no podemos olvidar, como ves, ninguno de esos dos aspectos, que creo que nos hemos olvidado, porque también la cultura, es decir, el mundo de la edición, y en eso no sé si Carlos estará de acuerdo o no, hay como cierto prurito de nuevo riquismo. De nuevo riquismo. ¿Entiendes? Parece que, o sea, a mí me llama muchísimo la atención que hoy, escribiéndose en nuestra lengua, la literatura que se está escribiendo, que realmente, a mi juicio, igual estoy totalmente equivocado, y el día de mañana dicen, fíjate tú las barbaridades que decía Manuel Borràs en 2023. Pero yo creo que escribiéndose lo que se está escribiendo, con la calidad de lo que se está escribiendo en nuestra lengua, cuando hablo de nuestra lengua estoy hablando en español, no de la literatura que se hace en la península española. Estoy hablando de la literatura que se hace desde las dos orillas. Y que hoy en el mundo, en ese mercado en el que estamos inscritos, todavía tengamos el listón puesto tan bajo. Es decir, ¿por qué? ¿A qué te refieres con el listón bajo? Me estoy refiriendo a algo, entrando ya en cuestiones concretas, ya digamos mucho más prosaicas, como puede ser lo del mercado. ¿Por qué los autores españoles, o argentinos o colombianos, cuando tú vas a contratar un libro con un colega tuyo extranjero, muchas veces dicen, no, mire, como son suficientemente conocidos, vamos a evitar un adelanto, por ponerte un caso. Oye, vale, cuando yo contrate un libro de los suyos, del francés, del alemán o del italiano, ¿me van a permitir que también les diga eso? No te lo permiten. Tú tienes que pagar $1.000, $2.000 o euros, ¿comprendes?, como adelanto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, hay una cosa también
que creo que tenemos que empezar a espabilarnos en el mundo hispánico, porque yo creo que estamos muy ninguneados, como dirían en México, con algo que es que además, oye, a mí me parece fantástico que publiquemos los últimos autores finlandeses, rumanos, cingaleses, pero por favor, hagámoslo digamos, con cierta paridad, porque parece, y eso es de lo que yo me refería del nuevo riquismo, ¿no? Es decir, el mejor autor serbobosnio del siglo, y después resulta que ese mismo editor, 5 años después, te está diciendo que el mejor autor serbobosnio del siglo, además, que no cambia de nacionalidad, es otro. ¿En qué quedamos? ¿Tú percibes, Carlos, este tipo también de fenómenos extraños, inexplicables, casi paranormales? Bosnia resulta que va más rápido el tiempo que incluso con vuestra editorial, como te he dicho yo antes. Ya. Sí, estoy de acuerdo, pero yo eso lo enmarcaría dentro del mundo de la promoción, dentro de lo que es la publicidad, dentro de lo que es el blurb, en el mundo editorial, el blurb, ¿sabes lo que es el blurb? ¿No? Eso que un autor dice de otro, ¿no? Es como esta novela no me dejó sin dormir 3 días, ¿no? Entonces y lo pone en la faja o donde sea. Yo eso lo enmarcaría dentro de algo así. Creo que el mundo que a mí me interesa, el literario que me interesa, no anda por ahí, no está en esos lugares, en los que se encuentran editoriales grandes, potentes, que mercadean mucho con sus libros, ¿no? Pero no solo grandes, Carlos, no solo grandes. ¿Sobrantes? Ah, no, grandes. No Tú has dicho grandes. No grandes. Grandes. ¿Has dicho grandes o sobrantes? Yo he dicho grandes. Ah, yo te digo, pero que ese mundo, ¿entiendes? No solo lo dictan las editoriales grandes. No solo no. Es un modelo Ojo, que... no seamos maniqueos. No, claro, digo que ese mundo que dominan los grandes, porque las dominan, se pueden hacer eso, por supuesto es imitado por las pequeñas. Porque al final... ¿Y de qué manera? Esto entraríamos dentro de otro apartado que sería que es una editorial independiente. Claro. Entonces, claro, que es un término que a mí no me gusta ni me interesa utilizar. De hecho, un lema en contra de esto, se nos ocurrió un lema que decir, La Uña Rota es una editorial dependiente de lectores independientes. Al final lo que nos interesa es que haya lectores con un criterio independiente a la hora de leer, no tanto el hecho de que nosotros seamos independientes, que no lo somos bajo ningún concepto, porque dependemos de muchísimas cosas. Y el caso es que a mí me interesa ver también, cuando veo el panorama editorial, que me gusta mucho estudiarlo de vez en cuando, ver lo que se está publicando, en general las ferias es un buen momento para verlo, lo que veo es como muchas editoriales pequeñas, por decir tamaños, es que tampoco me gusta la palabra pequeña, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Editoriales de nuestro tamaño imitan lo que hacen las grandes, hacen una imitación. Es lo mismo pero en pequeño, es ver un mamut, ¿no? Y un elefantito, pues más o menos es el mismo organismo pero en diferente tamaño, con diferente capital, diferente, pero eso pasa mucho, Yo creo que es importante el hecho de poner en valor, quiero decir, y esto lo uno a algo que dijo al principio, poner en valor la poética de una editorial. Porque yo creo que las políticas ya se ven, pero la poética es más difícil de ver. Y yo entiendo que para los lectores y las lectoras es difícil de ver algo que se respira más que se toca. Y sobre todo tiene que ver con la línea del catálogo. Con la línea de catálogo. Eso es una cosa... Hablábamos de que decías que publicábamos teatro, poesía... Bueno, por ejemplo, yo cuando pienso en lo que hacemos, porque creo que es importante reflexionar sobre lo que se dice, sobre lo que se hace, sobre la labor de uno, el oficio de uno, hay que reflexionarlo todo el tiempo. Igual que me gusta ver a escritores que reflexionan sobre su oficio mientras escriben, que de alguna forma reflexionan sobre la lengua, reflexionan sobre el mundo, el cuerpo, etc. Yo creo que, por ejemplo, nosotros publicamos poesía, pero no somos una editorial de poesía. Publicamos teatro y no somos una editorial de teatro. Publicamos narrativa, novelas no publicamos, pero narrativa sí. Y no somos una editorial de narrativa tampoco, ni de ensayo, aunque publiquemos ensayo. Quiero decir, yo creo que a mí hay algo que me interesa aquí, que es la palabra texto, lo textual. Lo textual es una palabra muy amplia que tiene que ver con los tejidos, en muchos aspectos, ¿no? El texto viene de tejido, viene de hilar, viene de... Y creo que eso me interesa más que el estar pensando si
si es teatro o no es teatro, si esto es poesía o no es poesía, si esto es... creo que al final lo que tiene que quedar es la poética de esa editorial, sea lo que publique. Eso es un tema que nosotros estamos trabajando con mucha conciencia. No sabemos lo que nos queda de vida como editorial, es una cosa que yo creo que también hay que plantearse de vez en cuando. No sabemos si, porque al final dependemos de un capital para seguir ahí, y no sabemos si siempre tendremos, digamos, la complicidad de los lectores que compran los libros, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo creo que mientras duremos hay que mantener esa poética, yo creo que hay que luchar por ella a muerte. Déjame preguntarle entonces, pues me gusta mucho la distinción que has hecho de política y poética de la editorial. Déjame preguntarte, Manuel, por la poética de pretextos, porque además esto que ha dicho también Carlos, ¿no? Evidentemente, pretextos, donde bucea, donde se siente a gusto es en lo textual, ni siquiera, tampoco en esa casilla, ¿no? Son casillas que usamos fácilmente, a veces muy gratuitamente, para movernos en un ámbito que nos abruma, ¿no? Pero, ¿qué me puedes decir de la poética de pretextos? Yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que dice Carlos respecto a la poética. Y yo creo que Pretextos, además, ha sido una editorial, os diría que pionera en eso. Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos no hacíamos ningún distingo de colecciones. O sea, Pretextos era una colección donde se publicaba indistintamente, se podía publicar un libro de poesía, un libro de narrativa, un libro de ensayo, un libro de filosofía, etcétera, etcétera. Porque, y seguimos pensándolo, lo que pasa es que ahí viene lo de en o para el mercado, seguimos pensando que son todo vasos comunicantes. Es decir, que todo lo que llamamos género, o lo que hemos establecido como géneros, para entendernos de una manera, digamos, casi entomológica, no existen. Es decir, existe una interrelación entre todo. A ver, decidme, aunque la poesía responde a unas leyes determinadas y el mundo, por ejemplo, la filosofía a otras, pero decidme si no hay una interrelación entre ellas o entre una narrativa, con la narrativa, etc. Y nosotros no distinguíamos colecciones hasta que se impuso el mercado y nuestros distribuidores nos pidieron que empezáramos a distinguir las colecciones porque era un modo de ayudar a los libreros para poder clasificar dónde incorporar nuestros libros. Yo, fijaos, era muy joven cuando se nos impuso esta lógica, una lógica de mercado comprensible y aceptable, pero dije, qué horror, realmente qué mal vamos. Vamos por el peor de los caminos. Porque ¿por qué hay que clasificar de ese modo? ¿Por qué tenemos que hacer compartimentos estancos absolutamente de todo? ¿Entiendes? Cuando todo está interrelacionado y debería estar interrelacionado y además tendríamos que tener la capacidad pedagógica desde la perspectiva editora, porque yo creo, y supongo que Carlos, que somos, yo creo que yo un poco hermano mayor que él, comprendes, pero que somos hermanos de la misma familia, yo creo que además somos editores que lo que queremos es, que queremos aportar cierta comodidad, ¿comprendes?, para que la gente se mueva con menos prejuicios entre eso que llamamos cultura. Claro. Porque la cultura está llena de prejuicios. O sea, la cultura sí es un elemento liberador, claro que sí, ¿comprendes? Y que tenemos que reivindicar y tenemos que reconocer una cultura universal. Y a ser posible, comprendes esto, oye, apoyada institucionalmente, que estamos también pagando impuestos los señores que hacemos cultura. Entonces yo, ya te digo, estoy totalmente de acuerdo, me identifico totalmente con lo que dice Carlos, pero claro, después que viene el efecto rectificador de la realidad, que dicen, no señor, esto no, porque sus libros se pierden y tal. De hecho, yo no sé si vosotros habéis reparado en el asunto, yo creo que estamos en un momento grave en ese asunto, porque como todo cabe, y esto es como una especie de villorrio global en el que todo cabe, ya no existe tampoco la crítica, no se aplican, digamos,
no hay una aplicación de jerarquía. Lo hablaba con Carla antes y creo que realmente la crítica es muy importante. No todo vale, no todo tiene el mismo valor, señores. Y están haciéndonos comulgar con ruedas de molino. Y a mí sobre todo lo que me indigna, y te diría que incluso ofende mi cultura y mi educación, es ver cómo se les engaña a la gente. Y esa especie además de constante empeño en tener a la gente obnubilada creando un rumor del que se cuelgan, perdiéndose cosas fantásticas. Cuando, por ejemplo, a mí me dicen, es que a mí, mis alumnos en los distintos conferencias que doy por el mundo y tal, me dicen, pero es que claro, iniciar ahora una editorial, si está casi todo editado, digo, pero ustedes están locos, si está todo por hacerse, hay muchísimas cosas por hacerse. No hace falta irse, que si lo hay que irse a Sri Lanka a buscar al gran escritor, ojo, que no quiero, pero no hace falta irse a Sri Lanka. ¿Tú, Carlos, percibes esa gravedad del momento? En relación con lo que dice Manuel, creo que, a ver, ya la crítica no existe, debería decir. Que la crítica no existe. No, a un nivel ya, digamos, general, no. Que haya casos aislados de crítica, sí, pero a nivel, digamos, pero hay una de medios de depauperización comunicación de la prensa cultural. Yo creo que ahora existen los prescriptores, más que los críticos. Personas que prescriben libros para recomendar y de alguna forma dan sus razones para recomendar. Sí, es algo más propagandístico. Claro. Entonces, digamos que eso es lo que ahora más hay. También tiene que ver mucho con eso que se llama influencers y en Instagram y en TikTok, ¿no? Que hay un montón de personas que sacan un libro, se posan a su lado, dicen que está muy bien. No sé, es un poco, esa es la mínima expresión de esto de prescripción, ¿no? Pero creo que en ese sentido es cierto que... Claro, pero yo tengo una pregunta para Manuel aquí, diría. ¿Por qué cedisteis y pusisteis nombres a las colecciones? Habida cuenta de que nacisteis con esa idea de hacer un magma de títulos dentro de una... sin hacer distinciones. ¿Por qué fue la razón por la que en este caso se cede? ¿Por qué? Vamos, es una pregunta, en realidad te la hago, pero no es para reprocharlo. No. Es porque aparte, creo que todos... Te estás poniendo el espejo. Todos cedemos ante este tipo de cosas. Y yo me pregunto, ¿qué nos lleva a ceder ante ese tipo de cosas? A nosotros lo digo por ejemplo porque a nosotros nos han dicho desde la distribuidora, desde las librerías, que definamos nuestras colecciones. Nuestras colecciones son galimatías, ¿no? En muchos aspectos. Igual que nuestras portadas no obedecen, hay unos pocos libros que hemos traído, están en la librería, veréis que no obedecen a un diseño gráfico establecido. Si coges un libro de anagrama, desde lejos verás si es gris o amarillo y tal, verás un poco acantilado, ¿no? A 3 kilómetros, mira, ¿qué libro es acantilado? Por la forma de hacerse, ¿no? O Tusquets, pongo ejemplos así, no porque me parezca que está mal, sino porque digo que es una forma de diseñar libros y también de decir, bueno, queremos que sean reconocibles, ¿no? Nuestro catálogo en librerías. En nuestro caso no tenemos ese diseño gráfico estandarizado, no tenemos un diseño corporativo, por así llamarlo. Y pasa con las colecciones. Hay una colección que se llama Libros Inútiles, otra colección que se llama Libros Robados, otra colección que se llama Libros del Apuntador, otras que se llaman Micro-Roturas y otra que se llama ¿cómo es la última? Libros que ni pintados. Bueno, a lo mejor libros que ni pintados, que puede dar una pista. No sé si alguien sabría decir qué libros hay en libros robados y qué libros hay en libros inútiles y qué tipo de libros hay en los libros del apuntador. Bien, esto que os digo vuelve locos a los libreros, como bien decías antes, porque no saben a qué atenerse. Porque, de hecho, hasta yo mismo estoy con un libro y digo, ¿y esto en qué colección va a ir? ¿En la de libros inútiles? Al final uno está como intuyendo dónde meterlo, porque a fin de cuentas para mí es un juego eso, no es importante. Pero es verdad que, bueno, sabes que eso hay gente que lo va a llevar a un punto tan razonable que tendrá que dar una definición. Por eso digo, ¿por qué cedemos a veces ante ciertas cosas? Cuando yo creo que lo bonito es estar locos en eso, ¿no? Es mostrar un poco de locura en eso. Mira, nosotros tuvimos que ceder, Carlos, porque entre otras cosas
y os parecerá terrible lo que voy a decir, se negaban a distribuirnos. Fíjate. O sea, nosotros llegamos a recibir la amenaza de que nuestros libros, si no empezaban a distinguirse, no se distribuían. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hicimos nosotros, por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado, nosotros hemos sido, creo que, unos pioneros también a la hora de reivindicar determinada, digamos, tradición tipográfica en el libro, ¿no? Recuperar, que era, no inventábamos nada, era algo, comprendes, que ya en tiempos de, no de la República, sino de la monarquía en España, comprendes, se publicaba siguiendo determinado clasicismo tipográfico y tal. Bueno, pues la austeridad de nuestros libros, yo recuerdo la colección de poesía, la más desnuda, la que no lleva ni una sola viñeta, no las la querían distribuir, porque eso era una sosez. Y digo, bueno, señores, pero a lo mejor ustedes ven es una sosez, pero no tiene absolutamente ningún mérito, ningún valor lo que hay dentro de eso que ustedes están considerando una sosez. Rafa, ¿me dejas el de Teresa Soto? Uno que es marroncito todo. No, el de Crónica de I. Lo tienes ahí, que te lo he visto. Ese. Para un ejemplo gráfico de lo que estás contando. La sosez. Muchas gracias. Esto es la sosez. Es decir, presentar las cosas sin ningún tipo de prurito, un poco al desnudo y bueno, y aparte yo creo que un producto hermoso. Mira, yo me acuerdo hace nada, con uno de mis antiguos distribuidores, una conversación con él. Tenéis que cambiar radicalmente de nuevo, tenéis que cambiar totalmente, comprender la presencia física de vuestros libros porque están totalmente obsoletos. Los jóvenes no entienden eso. Yo en ese momento estaba hablando por teléfono con él. En ese momento estaba rodeado de 4 de mis colaboradoras y colaboradores jóvenes. Y entonces hice un pequeño trabajo de campo, preguntarles a ellos qué les parecía la opinión del distribuidor, pero aparte con toda franqueza, porque en nuestra casa se habla con total franqueza. No hay una especie de seguidismo empresarial. Y todos decían, pero nosotros lo que nos gusta es esto. Y estuve durante una semana, cuando me reunía con amigas y amigos jóvenes, preguntando, digo, voy a indagar, y lo que les gusta es esto. Entonces, yo creo que además, entre otras cosas, aparte que no hay crítica, que ahora lo único que hay es mercadotecnia, estamos en un momento también, además, de perverso, que está durando mucho tiempo, en el que la sociología precede a la verdad. Porque nos están diciendo, es que la gente quiere tal cosa, pero ustedes a quién han preguntado. Es decir, ¿eso es producto de qué investigación? Claro. Pregunten. Y después, claro, y eso es una especie como ¿cómo os diría?, como de contrasentido que se multiplica y además que va engordando como una bola de nieve. Y yo, francamente, entre todos me parece que matamos a la niña. Por ejemplo, este es un libro que veréis también responde, digamos, a una unidad clásica y tal. Lo único que tiene es la incorporación de una viñetita y tal. Bueno, pues esto es una sosez. Y aparte, ¿y por qué utiliza esas cartulinas tan delicadas? A lo mejor la gente se siente ofendida. Eso me lo han llegado a decir. Hombre, yo precisamente utilizo libros, trato de poner al alcance de los lectores libros hermosos por respeto a los lectores, no para ofenderles. Entonces, ¿hasta qué grado hemos llegado de formación de las cosas que creemos que eso es ofender? O sea, dar un buen libro y dar un libro limpio, más o menos bien presente y tal, es una ofensa para el lector. Carlos, antes decías, somos una editorial dependiente de lectores independientes y Manuel ahora estaba hablando de cómo la sociología precede, ¿no? Casi parece preceder a los... ¿De verdad? ¿Cómo se sondea
¿Cómo se sondea el gusto de esos lectores independientes? No el gusto, porque no es satisfacerlos como si fueran el perro de Pablo, ¿no? Pero ¿cómo puedes estar a la altura de su curiosidad, de su interés? ¿Cómo? ¿De los lectores? Sí, de esos lectores independientes, porque además son independientes, con lo cual no responden a esa sociología marcada, definida que está diciendo Manuel. A ver, yo creo que la intuición se trabaja. Yo creo que la intuición fue... Yo, en cierto modo, añoro un poco... No añoro en absoluto. Pero sí que, en realidad, recuerdo con satisfacción, por así decirlo, una época en la que teníamos 20 y pocos años, donde todas las decisiones eran intuitivas. Había una locura ahí, ¿no? Había una cosa como... A todos nos ha pasado, ¿no? De repente, según nos hacemos mayores, pues todo nos pesa más, nos cuesta más decidirnos... ¿no? Pensamos más los pros o los contras. Hay un momento cuando uno tiene 20 y pocos años que no se piensa las cosas dos veces y las hace. Lo decíamos antes también con Manuel, ¿no? Empezar una editorial con 20 y pocos años, o en tu caso con 17 y 18, ¿no? Tiene un grado de locura que no se tiene ya con 40 cuando ya haces un plan empresarial detrás. Sería posible. Hacer un plan empresarial para ir con tiento y seguro, ¿no? Claro, la intuición que te decía, que creo que se trabaja a lo largo de los años, vas como afinando, al final es creer un poco en lo que haces. Es difícil a veces creer en lo que haces por lo que ha contado Manuel ahora, porque te dicen personas como distribuidores, personas como libreros, personas como ¿por qué no cambiáis esto? ¿Por qué dejáis de hacer lo otro? ¿Por qué no sois más normalitos? ¿Por qué no publicáis novela? ¿Por qué no? No publicamos novela porque aún no hemos encontrado la novela que queremos publicar. Cuando encontramos la novela que queremos publicar, porque también nos pasó con la poesía, empezamos con poesía al principio en el 96, 97, 98 y dejamos de publicar poesía hasta el año 2014, que publicamos a Ángela Segovia. Cuando escuché a leer un poema de Ángela Segovia en un festival, mientras estábamos ahí en un sitio lleno de ruido y su vocecita, su voz pequeña, su voz tan que es un hilo, ¿no? La escuché entre todo la algarabía, dije, esa poesía es la que quiero publicar. Y después de Ángela vino María Salgado, luego Rogotella, bueno, ha venido Carlos Buenovera, ¿no? Ha venido Luz Pichel, etcétera, ¿no? Una serie de autores. Carlos Buenovera, sí. Sí. Y bueno, y algunos más, ¿no? No voy a citar a todos. Y al final yo creo que hay una cosa que uno está seguro de que lo que a uno le gusta, o sea, lo que uno está buscando va a conectar con cierta gente. Si no fuera así, yo creo que ya haría tiempo que ya no estamos publicando libros. Porque yo no voy a publicar ahora libros que no crea que tengan que publicar. Entonces creo que hay algo ahí de decir, hay una conexión y digo, es difícil esto porque de repente los medios de comunicación no se hacen eco de tus libros, porque consideran que tus libros, no sé por qué, no es literatura. O no están dentro de ciertas tradiciones precisas, claras, ¿no? Cristalinas que ahora se están dando. Y de pronto, digo, es como que te dan ganas de decir, vale, pues voy a ir por aquí, a ver si vendo más, porque al final esto va de vender. Es así, de crudo, va de vender, va de que yo pueda tener un sueldo al mes, va de que poder pagar liquidaciones a los autores, va de poder pagar a la imprenta, va de poder pagar al ilustrador que hace la portada, de pagar derechos, va de todo esto al final. Es así, es así. Y entonces, claro, es fácil decir, pues voy a claudicar, voy a ir por aquí, porque parece que las pistas me dicen que hay que ir por aquí. Y yo creo que eso sería para mí, desde mi punto de vista, un error, aunque para cierta gente que yo sé que lo ha hecho, y si te fijas en su labor editorial, vas viendo sus cambios, y hay editoriales que llevan a lo mejor 20 años, y ha habido cambios significativos, sustanciales en su poética y en su política, ¿no? Y por supuesto que es legítimo. Es legítimo, por supuesto que es legítimo. Yo tengo un sueldo proletario, por así decir, al mes, para mantener esta forma de entender la literatura. Porque de alguna forma yo estoy buscando en los autores que he publicado, en los autores y en las autoras, no sé si lo que digo es un abutato, ¿no? Pero busco en ellos un ejercicio de exclusión, a su vez. No sé si se entiende la palabra, este concepto, ejercicio de exclusión. O sea, autores y autoras con una poética también que de alguna forma no se adhiere a una línea hegemónica. A una ortodoxia. Una ortodoxia. O sea, que de alguna forma no les importa excluirse de todo eso, ¿no? Y bueno, yo como editor tengo que estar a la altura, fíjate, de ellos autores. Yo creo que estar a la altura de esos lectores viene a posteriori. O
Si yo no estoy a la altura como editor de lo que quiero de ellos, yo no puedo decirle a Ángela Segovia o a Angélica Lidl, ¿no? O a Juan Mayorga o a Rodrigo García, a Pablo Lermón, a Lucía Caraballal, a quien sea. No puedo decirle, yo quiero que sigas por aquí y luego yo hago otra cosa. No, tengo que ser consecuente con eso y de alguna forma respetar su osadía, su audacia, sus ganas de excluirse. Aunque luego funcionen a veces esos libros, porque eso no quiere decir que no funcionen. Me refiero a excluirse de ciertas tendencias, porque yo entiendo la literatura un poco como un combate de tradiciones, ¿no? A mí me gusta ver gente que escribe contra otra gente. Creo que en ese ejercicio de hacer algo contra de alguien, ¿no? Creo que hay vida en ese contra. Y yo a veces pienso que edito en contra de ciertas tendencias editoriales. Creo que no es gratuito que hay un boxeador boxeador. en la Es lo que iba a decir. Carlos, esto va de sueldos, pero va en el fondo y es la esencia de esa locura vuestra que he señalado. Esto va de textos. Y yo quiero aprovechar Lo suyo va de pretextos, ¿no? Yo quiero aprovechar que estáis aquí para poner a los editores ante la situación de leer poemas también, o textos, no digamos poemas, digamos textos. Me encantaría escucharos leyendo, que no es algo tan habitual escuchar a los editores leyendo los textos de sus autores, de sus autoras. Así que, por favor, quien quiera, Manuel, si quieres comenzar. Yo encantado. Si lo aguantáis. ¿Lo aguantamos? ¿Sí? Dependerá, ¿no? No, mirad, yo había elegido un poema para leeros de una poeta cubana que se llama Fina García Marrúz. Que fue premio Cervantes. Que fue premio Cervantes, gracias no, por el poderío de su poesía, evidentemente, pero yo creo que contribuimos de una manera directa también a hacerla visible. Fina García Marrúz era una poeta muy considerada en su país, pero era la mujer de otro gran poeta que nosotros habíamos además editado, Eliseo Diego, y pasaba como la mujer de Eliseo Diego. Poeta al que me unió una gran amistad y que edité con gusto porque era un excelente poeta, pero a mí, si queréis que os sea honrado, la que me gustaba era ella. Yo cuando me acerqué a la pareja era en petición de un libro de Fina García Marrúz, y Fina siempre decía, no, el bueno es mi marido, usted publica a mi marido, después ya veremos. Acabé publicando como 3 o 4 libros del marido, de los que no me arrepiento de ninguno de ellos, y los recomiendo al lector de poesía, pero felizmente, finalmente, logré, con la complicidad de una gran amiga, Milena Rodríguez, cubana, sacarle una excelente muestra de su poesía, una antología, que se publicó y que gracias a esa antología a Fina se le pudo leer y se le pudo reconocer en la justeza poética que le correspondía a la calidad de su obra, y tuvo el premio, se le distinguió con el premio Cervantes. Entonces, si os parece, os leo un poema de ella que se llama Canción de Otoño, y a ver si compartís la opinión que yo tengo de sus versos, porque igual, oye, también puede no gustaros. Repitamos con tono de balada muy vieja, ¿cómo volver allí? ¿Cómo volver? Puedo volver, amigo, al país más lejano. Fácil sería ver la nieve y los ciruelos, pero enséñame, dime el intacto camino que me llevó al lugar de nuestro encuentro. Llévame a los hondos pasillos de la casa en que estuvimos con frío aire de otoño. ¿Cómo volver allí? ¿Cómo volver? Podemos caminar la tierra entera,
cansados de buscar, preguntaríamos, ¿cómo volver allí? ¿Cómo volver al lugar que está solo a unos pasos de aquí? ¿Conoces tú el camino? Allí nosotros solos, los fugaces, entre el mundo real, la tarde eterna, estuvimos hablando de los libros preferidos, oyéndonos las voces. ¿Cómo volver allí? ¿Cómo volver si ya el pasillo está lleno de polvo y he visto ya mi alma totalmente y no entro en mí como en un parque oculto? Más que un amor que no es correspondido o el futuro que mira un moribundo, lo imposible es la casa en que estuvimos. Y cómo a mí me sonaban tus palabras. Cómo volver allí, cómo volver a imaginar siquiera lo que fuimos, la extraña adolescencia, los encuentros y los juegos más graves que la frívola vida. Y los muros estaban como un hecho irrefutable más allá del deseo de mis ojos fugaces y distintos. La casa, sí, solo un amargo engaño. Era frágil, mortal como los sueños. Nosotros, los fugaces, los despiertos, ¿cómo podemos volver allí? Puedo volver, amigo, al país más lejano, al país de la nieve y los ciruelos. Mas ¿a dónde quedó tu traje oscuro, tus palabras y el ruido del otoño? Puedo mirar a la verdad, los ángeles, mas aquella mentira en que creímos con ácida pureza en los días secretos. Puedo soñar el sueño más distante, que quedará más lejos que la tarde que acaba de pasar, parque encantado. ¿Conoces tú el país en que se vuelve? Y sin embargo escribo sobre su polvo siempre. Yo digo siempre como el que dice adiós. Un poco largo, pero no. ¿Veis? Esta señora, por ejemplo, era una señora que desconocíamos absolutamente todos. Y nadie echa de menos a un desconocido. Entonces yo creo que lo que se trata, el editor lo que tiene que hacer es llamar la atención sobre aquellas personas que son valiosas, pero que nos pasan desapercibidas, ¿no? Carla, el de Robotele. Sí, vamos a ir a por un libro de Carlos, porque es un editor tan desprendido que va dejando sus libros sueltos por Marbella. Mientras podemos, igual del amigo argentino, sí, Pablo Romero. Que lo tenemos ahí. Bueno, la historia de Pablo Romero es una historia, yo creo, que entre terrible y bueno, terrible como todas las historias y muy hermosa. Este es un chico que llega, yo soy de la opinión que el editor tiene la responsabilidad de ver el libro antes de que el libro esté escrito, a ser posible. Y este es un chico que me llega de la mano de un gran poeta argentino, Enrique Solinas, al que hemos publicado también en Pretextos, y un día me dice, mira, hoy hay un chico de 18, 17 años, era cuando leí yo sus primeros poemas, tucumano, una provincia, y nadie, como dicen los colombianos, le para bolas. Es un chico además con muchos problemas, ha tenido problemas muy graves, incluso dada su juventud, y a lo mejor sería un modo de que le ayudaras, comprendes, pues mandándote cosas, leyéndole y tal. Entonces, bueno, me puse en contacto con este chico, se llama Pablo Romero, ya os digo, en la ciudad de Tucumán, Argentina, interior argentino, y me quedé deslumbrado. Y empecé a recibir unos poemas y digo, esto realmente responde a una madurez fuera de lo común para un muchacho de 17 y 18 años.
por supuesto, no desconfía en absoluto que eso lo estaba escribiendo un muchacho de 17, 18 años. No me cabía la menor duda. Sabía que no había nadie detrás que estaba dictando eso. Hasta que, y esto lo leo como primicia, os lo adelanto como primicia, porque el año que viene voy a publicar su primer libro y yo creo que va a ser un acontecimiento editorial porque es ahora tiene 19, 20 años. Y yo creo que va a ser un acontecimiento porque es un poeta realmente de primera. Me ha mandado, Javier me ha elegido porque Javier también le hice cómplice en cierto modo, porque le di también yo los poemas cuando lo descubrí y lo leí, dije, oye Javier, quiero saber también la opinión desde la perspectiva de alguien de una juventud, vamos, de una generación más joven que yo. Y le gustó mucho y habíamos elegido entre los dos, pero me acaba de mandar un poema, porque le dije que lo íbamos a leer, os lo iba a leer, y él muy emocionado me pidió que os leyera este poema, que a mí, que ha sido uno de los últimos que me ha mandado, y realmente me conmocionó, y creo que cuando se lo he leído a Carla también, ¿no? Dice el poema: amo esta lengua porque amo a un hombre que habla. Yo escribo para aprender a escribirte, para ser la sombra que mora en la casa de la palabra. Toda palabra dicha está de más y yo te escucho hablar como si no doliera. Pero no quiero que te calles. Quiero dejar de inventar símbolos en lo invisible al escuchar mi idioma. Porque el hombre que amo habla esta lengua ajena y me hace amarla. Te escucho hablar como si no doliera y descubro de nuevo que el lenguaje es una bestia impredecible. Te escucho hablar y al nombrarme me das la palabra para que viva en tu boca. Muchas gracias al poeta tucumano. A mí, fijaos si no es un poema, comprendes. ¿Qué vas a decir ahí? Carlos, ¿así empieza el poema? ¿El título? Me pones en un compromiso que no veas. Primero porque no soy lector en voz alta de poesía. Y segundo porque... no hay nadie que lea peor que la mayoría de los poetas. O sea que seguro que el editor lo va a hacer mejor. No te preocupes. Es que bueno, este libro que se llama Mi Pase Salvaje, de Ángela Segovia, me parece maravilloso. Quería leer, si tengo que pasar este mal trago que me haces pasar, cosa que luego, ya verás luego, después en el bar. Pues quería leer Nos mejor. va a gustar, Carlos. Es que además no sé cuál elegir. Este libro me encanta, Mi Pase Salvaje, de Ángela Segovia. Y luego a lo mejor que leer otro de Rogotelé, que se llama Poemas de autoayuda. Un título un poco, bueno, conflictivo, porque a quien le gusta la autoayuda, pues ella reivindica la autoayuda en buen sentido de la palabra. Entonces, a ver, un poema de Ángela. Y voy a coger uno al azar, porque en realidad es que cogería tantos, pero bueno, cojo uno al azar. Es cortito, ¿vale? A ver cómo lo leo. Madre amor hermoso, vamos a ello. Ya, bueno. Aparte que empiezo a tener presbicia y ya... A ver. Somos muchos en el país salvaje, pero solo somos uno. Yo, nosotros. Ellos no están. Hablan en la distancia por la noche como desde esa estrella roja inmóvil, que parece a punto de despegar, susurran contra las puertas. Después se cae el plato de las ciruelas, verde despacio contra el suelo. Han madurado, es por su culpa, pienso. Ya no te quiero, grita el niño en el garden, en la escena de la despedida, que ocurre ahí mismo, en el rincón. Después el niño se va y se queda la niña, columpiándose, sonríe al cielo. El cielo es rosa. A la niña le gusta el rosa. Muchísimo. Eso es un poema de Ángela. No hace falta que aplaudas. Si no, no lee la segunda parte.
Ya has leído mejor que el 85% de los poetas, aproximadamente. No hace falta que aplaudáis, de verdad. Bueno, y este es un poquitín más largo, de Rogotelé, ¿vale? Rogotelé es una chica... Rogotelé. Ro de Rocío, sí, Rogotelé. Es un nombre que se ha puesto así a sí misma, es esta que está aquí de espaldas y aquí también sale ella, bueno, de frente. Y bueno, tiene una forma de entender la poesía como muy coloquial al tiempo, pero tiene por debajo un abismo, que a mí me gusta mucho cómo se coloca frente al abismo todo el tiempo en el libro. Y bueno, vamos a ver este poema qué tal se nos da. Quiero vivir en un ático con mi novia, quizás no ahora, pero de vieja. Quiero vivir como dos artistas y que nos paguen por la gran idea que tuvimos y que se nos ocurrió mientras hablábamos, porque hablamos tanto y tan profundamente y tan ligeramente, porque estamos hechas la una para la otra, que salió así la idea, sin esfuerzo. Yo ya se lo he dicho, ella practica la contención y yo practico la paciencia, que es combinable con todo, pero sobre todo con la contención, porque espero y explotamos juntas. Es raro que piense en vivir sola con mi novia, quizás es porque nunca lo hice. Y cuando era pequeña y veía películas de gente de la vida, viviendo de a dos, eran siempre mi idea de señora, mi idea de señor. Y todo se iba aclarando. Hacia una violencia doméstica, imposible de no ver. Y todo duraba lo que aguantara la señora. Pero ahora hay películas mainstream, que yo he visto, porque veo esas películas, y salen dos señoras viviendo juntas en un ático en Manhattan y sueltan chascarrillos que suenan a ahora, y quiero vivir en un ático con mi novia en Manhattan y soltar chascarrillos en inglés de lo doméstico, de nuestra sexualidad, de nuestra relación, y performarlo porque seremos artistas y lesbianas y viejas. Llevaremos trabajando desde el 2011 en pensarnos colectivamente, en pensarnos con una sexualidad y un género líquido. Y pasamos de llamarnos lesbianas a que nos llamasen fetichistas del coño. Y nos pensamos desde allí y nos cuestionamos y quizás nos nombramos. En algún momento, trans, no binarias, porque concluimos que quizás no éramos mujeres y que no éramos fetichistas del coño y nos cagamos en el protocolo, en el amor romántico, en la familia nuclear, en su economía, en el ocio como ocio, en el euroblanquismo, en las jerarquías, en el dinero, en lo simbólico, en el cinismo. Pero ya estaremos cansadas y habremos pasado 20 años, esquivando nombrarnos como algo concreto y viviendo en la precariedad de la experimentación, y nos pondremos a escribir y a soltar verdades desde la absoluta tranquilidad, del que ya vivió eso, porque fuimos ocupas y comadres y activistas y bohemias y cuidadoras y corrimos delante de la policía, y después de eso nadie pondrá en duda que nos merecíamos un poco de paz. Y no sospecharán que sucumbimos a los placeres del capitalismo, ni siquiera nosotras mismas, porque después de tanto cansancio y escasez de amor propio, empezará a parecer que estamos decidiendo lo que hacemos, y nos beberemos un vino tinto, reserva, un Rioja, de nuestra tierra. Pensaremos las dos juntas, riendo, en nuestra terracita, de nuestro ático en Manhattan. Muchas gracias. Muchas gracias por superar, Carlos, el pudor, la presbicia, y muchas gracias a Manuel también. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y mañana seguimos con los diálogos poéticos. Mañana vienen dos poetas latinoamericanas desde México y desde Colombia. Elisa Díaz Castelo en el caso estupendas mexicano, además. y María Gómez Lara en el caso colombiano. Así que, por favor, ojalá que estéis aquí con nosotras mañana, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y a vosotros por venir. Gracias.